familias nos llevan a veces a almacenar en nuestro corazón pensamientos o conceptos que muchas veces la palabra de Dios no respalda. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que tenemos que renovar constantemente nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, para esto, me gustaría que comencemos viendo un video. Hay una animación que estuve viendo en estos días. No la vamos a ver completa, no hace falta. Espero que se pueda escuchar al momento de reproducir, que va a introducir un poco lo que vamos a ver en esta noche. ¿Se escucha? Hasta el momento no escucho nada. Un segundo. Hay una opción al momento de compartir que tienes que poner sincronizar audio, si no me equivoco. Ok. Tendrías que salir del compartir pantalla y entrar nuevamente, pero a poner la opción sincronizar a audio de la computadora. Compartir audio de computadora. Ok, perfecto. A ver si lo podemos iniciar ahí. Confírmenme si se escucha. Vamos a ver un poco el video y después vamos a continuar.
bien, muy interesante. Yo te pregunto, bueno, no sé qué es lo que has pensado al momento de ver una animación como esta. Yo no sé cómo entendemos muchas veces lo que nos pasa en la vida. A veces pensamos por momentos que la vida nos sonríe o pensamos que la mala suerte nos acompaña. Y a veces somos como uno o somos como el otro. Ahora como creyentes, muchas veces pensamos en conceptos como el destino, el universo. Si la vida me sonríe, voy a tener un buen trabajo, una buena carrera, me va a ir bien. Pero si tengo mala suerte, me voy a tener que esforzar el doble. Y de una manera quizás inconsciente o no intencional, sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida y no llegamos a pensar y meditar en que Dios está involucrado en nuestra vida diaria, en lo que hacemos y en las cosas que nos suceden. Por eso, yo quiero compartirte hoy acerca de la providencia de Dios. Es muy interesante cuando pensamos en la palabra providencia. Algunas personas creen de que ciertas palabras, si no están en la palabra de Dios, no son palabras bíblicas o no tienen quizás la autoridad como otras palabras. Por ejemplo, podemos pensar algunos ejemplos. Algunas personas no creen en la Trinidad porque no aparece en la Escritura. Otras personas no creen, por ejemplo, en la libertad humana o en el libre albedrío porque no aparece la expresión. Ahora, lo importante no es tanto si la palabra aparece o no aparece. Lo realmente importante es si el concepto que está detrás de esas palabras realmente se revela en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la providencia, no hay un versículo puntual que establezca esta palabra, pero con mayor o menor grado, con mayor o menor intensidad a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la providencia de Dios está presente. Vamos a ver después algunos ejemplos donde es más real o quizás es más notorio. Pero a lo largo de la palabra de Dios se ve cómo Dios interviene o cómo Dios actúa y supervisa sobre toda su creación. Por eso, quiero que veamos tres cosas rápidamente. Primeramente, ¿qué es la providencia de Dios? En segundo lugar, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos acerca de la providencia de Dios? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias prácticas que esta verdad debe producir en mi vida? Por eso, para comenzar, primeramente deberíamos entender a grandes rasgos quizás qué es la providencia de Dios. Bueno, alguien lo definió de esta forma: la providencia de Dios es la supervisión benevolente y sabia de Dios sobre su creación. Es el aspecto de Dios o es la parte del carácter de Dios que se destaca por supervisar o controlar todo aquello que Él creó. Obviamente, como dice aquí la definición, es una supervisión benevolente. Esto se deriva de que Dios es bueno. Dios en su persona, en sus atributos, está íntimamente relacionado un atributo con el otro. Por lo tanto, si pensamos en la soberanía de Dios, un decir, esa soberanía tiene que ser buena o llena de gracia, o la santidad de Dios tiene que ser una santidad justa. No podemos separar o no podemos desgranar a la persona de Dios y sus atributos. Y dice aquí también que es sabia, porque obviamente Dios tiene un entendimiento infinito y su sabiduría, dice la palabra de Dios, no hay quien la alcance. Pero cuando hablamos de providencia, para que entendamos quizás con otras palabras, es la supervisión o el control de Dios sobre toda su creación. Quiero que me acompañes ahí con el Salmo 33, versículo 13 al versículo 15. Y después, si Alejandro, si me ayudas, el Salmo 139, y ahora te voy a decir, no los 16 versículos, pero algunos versículos, quizás los primeros, para que puedas ayudar a leer. El Salmo 33, del versículo 13 al 15, dice así: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y creo que quizás es una de las mejores definiciones de la providencia de Dios, la última expresión del versículo 15, dice, atento está a todas sus obras. Vamos a ver que la providencia de Dios en muchas definiciones está mal interpretada, o a veces se ve de una manera extremista, y después vamos a ver cómo hay que colocar un equilibrio. La providencia de Dios es la supervisión o el control de Dios. ¿Cómo se ve esto? Porque Él está atento. Vamos a ver después aquellas cosas que son trascendentales, aquellas cosas que son importantes de la historia humana de la creación, momentos, acontecimientos como recién decíamos en el compartir, el cruce del Mar Rojo, o incluso quizás momentos claves de la historia humana, como la Revolución Francesa, como las Segundas Guerras Mundiales, la Primera y la Segunda, o eventos que son importantes, pero también aquellos eventos que son triviales, como las cosas diarias de la vida.
¿Qué dice el Salmo 139? A partir del versículo 1 hasta el versículo, ahí te digo, ¿vale? Hasta el versículo número 6. Dice así, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. De alguna manera, el rey David, necesito una palabra que sea oportuna, toma la teología o toma el carácter de Dios, los aspectos teológicos de Dios, y los aplica a su vida diaria. El Salmo 139 es bien oportuno porque destaca o desarrolla algunos atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Al final del capítulo habla de su santidad, pero toma lo que conoce de Dios, toma su teología y lo aplica a su vida diaria. Y cuando habla en un momento en los primeros 6 versículos, desarrolla o destaca de la omnisciencia de Dios, él habla como Dios conoce absolutamente todo de él. La providencia de Dios está relacionada muy íntimamente con la omnisciencia y con la omnipotencia. Dios conoce todo, incluso nuestros secretos, incluso aquellas cosas que hacemos cuando nadie nos ve, pero también tiene el poder para controlar y supervisar toda la historia humana y todos los eventos posibles. Ahora, Dios supervisa soberanamente tanto los eventos trascendentales de la historia como también los detalles triviales de la creación. En Isaías capítulo 40, del 21 al 26, da a entender el autor de que Dios es el que coloca las autoridades y Él es el que las saca. Él es el que pone reyes y Él es el que saca reyes. Pero el Salmo 104, versículo 10 al 30, habla de cómo Dios alimenta a la creación, alimenta a los animales, y hace un desarrollo de cómo los animales obtienen su sustento a través de la obra de Dios. Y después, cerca del versículo del 27 al 30, hace referencia a cómo los esclavos o los siervos dice que esperan a su amo que les dé su sustento, y de la misma manera los hombres dice que esperan en Dios para que Dios les sustente. Entonces, tanto lo trascendental de la historia como lo trivial de la historia, aquellas cosas que son importantes, como quizás incluso en nuestra vida las decisiones trascendentales, como la pareja, como el matrimonio, como la carrera, como el trabajo, como el mudarme a otro lugar, o incluso el propósito de Dios para mi vida, eso está guiado por la providencia de Dios. Vamos a verlo después en ejemplos prácticos. Pero también las cosas de la vida diaria, incluso al momento en que nos levantamos, las cosas que hacemos, el camino al trabajo, el camino a la facultad, lo que decidimos hacer cada día, también está bajo la supervisión de Dios. Ahora, al momento de pensar en la providencia de Dios o en esta supervisión o control de Dios sobre la creación, a veces no tenemos un equilibrio al momento de comprender o entender esta realidad. Dice, sin embargo, debemos entender la providencia de Dios con un pensamiento equilibrado. Algunos afirman que Dios, en su providencia, tiene ninguna o poca intervención en los asuntos de la existencia humana, siendo esta una visión deísta de la providencia de Dios. Esta cosmovisión minimiza el papel de Dios en la creación. Cuando uno piensa en el papel de Dios en relación con la humanidad y dice que Dios no interviene en la historia humana, o si lo hace, no lo hace frecuentemente, lo hace esporádicamente, uno está afirmando de que la providencia de Dios significa de que Dios no está involucrado directamente con su creación. Sin embargo, el Salmo 33:15 dice de que Él está atento a todas sus obras. Y podríamos ver a lo largo de la Escritura cómo Dios interviene constantemente en la vida de sus hijos, incluso en la vida de personas que no tenían a Jehová como Dios. Ahora, ese es un extremo, esa es una visión deísta. Cree que Dios existe, pero Dios no interviene o no lo hace con frecuencia en la historia humana. Sin embargo, tenemos el otro extremo. En el otro extremo de la percepción de la providencia divina se halla el fatalismo. Por un lado el deísmo y por el otro lado el fatalismo. El fatalismo afirma
que los acontecimientos y los eventos de la creación son predeterminados previamente, obedeciendo a un orden establecido, conocido como, lo conocemos quizás popularmente como el destino, minimizando el papel de la responsabilidad humana. Dios establece o decreta absolutamente todo. Por lo tanto, lo que para los creyentes es quizás la providencia de Dios, para el inconverso sería el destino, o la fuerza o la energía del universo, que te guía y que acomoda tu vida de acuerdo al azar. Ahora, esta visión o esta percepción de la providencia de Dios minimiza el papel de la responsabilidad humana. El hombre no tiene la oportunidad de decidir, y si decide no va a cambiar lo que ya está establecido. Esto que vamos a ver en sí es una introducción a la providencia de Dios. El hecho de que Dios controle y supervise su creación genera muchísimas preguntas, como la relación entre la soberanía y la libertad humana, o el problema del mal. ¿Por qué el mal existe si Dios tiene la oportunidad de conocer todo antemano y tiene el poder para cambiarlo? Muchas personas son ateas porque no llegan a entender el equilibrio entre la soberanía de Dios o la providencia de Dios y la libertad de acción de los hombres. Por eso hay que mantener un equilibrio. Quiero que veamos dos ejemplos en relación a esto, y después vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la providencia de Dios. Vamos a ver un ejemplo, en primer lugar, en relación a los hermanos de José. Si tienes tu Biblia ahí, me gustaría que me acompañaras a Génesis 37. Vamos a ver que en algunos ejemplos de la Escritura vemos cómo los eventos o los acontecimientos, lo que sucedió en la historia bíblica, primeramente tenía un aspecto divino donde Dios determinaba o Dios ordenaba, y también tenía la responsabilidad de las personas que hacían que eso fuera así. En la historia de José, en Génesis capítulo 37, vamos a ver de que José es vendido a los madianitas. La historia comienza en el capítulo 37, donde dice que los hermanos de José le aborrecían. Y dice así la lectura de la palabra de Dios, versículo número 3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pasemos al versículo número 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El relato continúa, no lo matan, sino que lo venden. Y dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí, al menos en este relato bíblico, no vemos la intervención directa de Dios, en el sentido de que no está escrita a través del relato bíblico, pero vemos de que los hermanos de José, por envidia, lo venden a Egipto. Sin embargo, a medida que va desarrollándose la historia de José a lo largo de Génesis, se ve la intervención de Dios. Vayamos al capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículo número 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Vemos de alguna manera ese equilibrio entre la responsabilidad humana que estos hombres tuvieron al vender a su hermano a Egipto, pero vemos la providencia de Dios, cómo Dios encausa o encamina todo lo que le pasó a José para cumplir su propósito. Y el versículo que quizás conocemos de esta historia en relación a la soberanía de Dios está en Génesis 50:20. Dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta sería la versión de Moisés, de la versión de Pablo de Romanos 8:28, que a las que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ese es el concepto del Nuevo Testamento. Pero en las palabras de Moisés, él dice que Dios se encaminó para bien, aun cuando los hombres pensaron para el mal. Por lo tanto, no nos inclinamos de que Dios no se involucra, sino de que Dios se involucra, pero permite que los hombres decidan y escojan. Ahí está el equilibrio. Ahora un ejemplo más. Si me acompañás a Mateo, vamos a ver el mismo equilibrio presente en la muerte de Cristo. En Mateo capítulo 26, si leemos en los primeros versículos, desde el 1 al 5,
vamos a ver la conspiración de los escribas, de los fariseos, de las autoridades religiosas para prender a Jesús. Y dice, Mateo 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vemos aquí la conspiración de otras personas para prender a Jesús. Y el equilibrio lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 22. El apóstol Pedro, predicando después de Pentecostés, confronta al pueblo con su pecado, porque ellos habían sido parte de la crucifixión de Jesús. Y en Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo, entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Primeramente Pedro establece el involucramiento de Dios en la muerte de Cristo, de que Él fue crucificado de acuerdo al determinado consejo de Dios. Dios había planificado, dice 1 de Pedro, por ejemplo, de que Él era un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso no es que Dios se le quemó los papeles o Dios tuvo que improvisar. La muerte de Cristo estaba planificada en la eternidad en la mente del Padre. Y después eventualmente Jesucristo, Dios el Hijo, se ofrecería voluntariamente para morir en nuestro lugar. Pero ¿qué responsabilidad tuvieron estos hombres que conspiraron? Bueno, aquí dice que ellos lo prendieron, lo mataron y lo crucificaron. Por lo tanto, la responsabilidad que ellos tuvieron es que ellos conspiraron para matar al Hijo de Dios. Ahí está el equilibrio. Por eso hay que entender la providencia de Dios de una manera equilibrada, ni tener una visión deísta donde Dios no participa y Dios pareciera que está como espectador del ser humano, pero tampoco ir al otro extremo donde Dios automáticamente como un títere controla todo, porque la Escritura mantiene ese equilibrio. Ahora, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos a nuestra disposición acerca de la providencia de Dios? Vamos a ver 3 rápidamente. En primer lugar, la vida de Esther. Este ejemplo es increíble, porque el libro de Esther, si tuviste la oportunidad de leerlo, es un libro donde en ninguna página de su libro aparece el nombre de Dios, o hay una referencia directa a Dios. Sin embargo, si no lo leíste hace mucho tiempo, te animo a que lo leas. Yo esta semana la estaba leyendo, justo a Miriam le tocó estudiar un pasaje del libro de Esther, y lo estudiamos juntos. Y fue increíble cómo este tema sale a flote en cada página, en los 10 capítulos que tiene. Entonces, simplemente para resumir, para ver a grandes rasgos algunas características del libro, en primer lugar vemos en la destitución de Vasti en el capítulo 1, vemos el inicio del plan de Dios, cómo Dios en su soberanía o su providencia permite, si después lees el capítulo 1, estaba el rey Asuero, había establecido una fiesta por muchísimos días y le pide a la reina Vasti que tenga una presencia en público delante del rey y de aquellas personas que les acompañaban, muchos de ellos se cree que estaban borrachos, y era una propuesta un poco indecente. Algunos comentaristas dicen que, de acuerdo a la cultura persa, la mujer tenía un velo que le cubría desde la cabeza hasta los pies, y ese velo era un poco transparente. Por lo tanto, lo que Vasti hizo fue negarse a tener una situación indecorosa, donde ella quizás hubiese mostrado más de lo que tenía que mostrar. Ella se rehúsa, y esto es el puntapié inicial para que aparezca Esther, una chica judía que tiene que hacer un casting, por decirlo de alguna manera, y vemos en el libro, en el capítulo 2, cómo dentro de las mujeres más hermosas se hace como una selección, y ella, nosotros podíamos decir, a veces como entendemos nuestras vidas, de casualidad o por el destino o por el azar, es escogida. Ahora vamos a ver que la providencia de Dios o la soberanía de Dios estaba actuando activamente, orquestando de alguna manera todos los eventos de la situación del libro de Esther para que ella asumiera. ¿Con qué propósito? Para que pudiese salvar al pueblo de Israel. Y quiero que me acompañes al capítulo 6. Vamos a ver que en el desarrollo del libro de Esther había un hombre que se llamaba Amán, el cual quería exterminar a todo el pueblo de Israel. Estaba celoso, estaba enfurecido, porque
cuando él conoció a Mardoqueo y supo que era judío, él estaba tan celoso y cegado por su ira que quiso exterminar no solamente a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo de Israel. A tal punto de que el rey tiene que establecer un decreto para exterminar a comienza de alguna manera la participación central de Esther. Por eso en el capítulo 6, versículo 1, creo que este ejemplo es crucial para ilustrar la providencia de Dios, cómo Dios controla y supervisa absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Dice, aquella misma noche, hablando del rey, dice, se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, esto está relatado anteriormente en el libro, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán, aquel que procuraba la muerte del pueblo de ellos, había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y después, si terminas de leer el capítulo, el rey le pregunta, ¿qué honra se le daría a una persona? ¿Qué tenemos que hacer con una persona que fue de gran beneficio para el rey? O sea, para mí. Y Amán comienza a decir, habría que hacer esto con él, habría que reconocerle, tendría que caminar cerca del pueblo para que todos le vieran. Y Amán iba a la presencia del rey para pedir la cabeza o ahorcar a Mardoqueo. Sin embargo, vemos que de alguna manera fortuita, en este caso, como estamos viendo la providencia de Dios soberanamente, Dios interviene en el momento justo para salvar a su siervo, para salvar a Mardoqueo. Y también para darle la oportunidad a Esther de que a través de ella, esto está en el capítulo 4, Dios librara a todo un pueblo a través de la vida de una mujer. Entonces vemos en el desarrollo del libro no solamente la institución de Basti, comenzando con el plan de Dios de liberar a su pueblo, la exaltación de Esther, una muchacha común y corriente, pero que Dios utilizaría de manera clave para salvar a Israel, la noche en que el rey Jerjes pierde el sueño y justo por casualidad pide las crónicas del rey y aparece Mardoqueo y salva su vida. Y eventualmente del capítulo 6 al 10, como el pueblo de Israel después termina siendo salvo, aunque el decreto no se termina anulando, sino que se establece otro decreto, donde el pueblo de Israel se defiende y eventualmente Israel es salvo del complot que había hecho Amán. Entonces, en la vida de Esther, en el libro de Esther, vemos la participación activa de Dios en el momento justo, escogiendo una persona común y corriente para llevar adelante su plan. Otro ejemplo es el ejemplo de Ruth. Muchos de nosotros estamos haciendo el devocional en Ruth. Y es interesante cómo en la historia, en el desarrollo y la historia de los jueces, eso dice Ruth capítulo 1, versículo 1, se destaca la vida de pocas personas que fueron piadosas, como Ruth y Booz. Y vemos personas comunes, incluso una extranjera, porque Ruth era moabita, que forma parte del plan de Dios, incluso está involucrada en la descendencia o la ascendencia de Jesucristo, en la línea real, en la línea del Mesías. Cómo Dios utiliza a personas comunes y corrientes para poder llevar adelante su plan en su providencia, orquestando los eventos para llevar adelante sus propósitos. Y vemos en el capítulo 2 de Ruth, vemos que ellas, tanto Ruth como su suegra Noemi, habían vuelto de Moab, querían instalarse en Belén, vuelven en el tiempo de la siega, y dice el capítulo 2, versículo 1, dice, tenía Noemi un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz, y Ruth la moabita dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquella a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, podríamos decir un comentario nuestro, fortuitamente o de casualidad, que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Increíblemente, mirá, cuando uno lee en el capítulo 2, en el versículo 20, dice así, y dijo Noemí a su nuera, después que había vuelto de recoger en los campos, dice, sea el bendito de Jehová, hablando de Booz que le había recibido, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos.
En la historia de Esther, Esther es utilizada para llevar adelante la salvación de Dios al pueblo de Israel. Pero Esther, en un momento de mucha tibieza espiritual como el tiempo de los jueces, es escogida por Dios para formar parte de la línea mesiánica. Y vemos que Ruth necesitaba, debido a la muerte de su marido, estaba la ley en el Antiguo Testamento del levirato, donde si una persona moría, otro hermano o un pariente cercano, pariente redentor, tenía que llevar adelante la descendencia, casarse con la mujer y tener hijos. Bueno, en este caso, justo, fortuitamente, se encuentra cuando fue a espigar, y había seguramente muchísimos campos, pero providencialmente, soberanamente, Dios le guía. ¿Por qué le guía? ¿Por suerte? ¿Por azar? No. La respuesta quizás está en el capítulo 2, en el versículo 12. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Recordad que Ruth era extranjera, no había sido criada en la ley de Dios. Sí conocía al Dios de Israel quizás por su familia, por Elimelech, por su esposo, por eventualmente su suegra, pero ella tomó, ¿te acordás esa famosa frase o expresión de su compromiso? Que donde fuera Noemí, ella ve y dice: tu Dios será mi Dios, y donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras yo voy a morir, porque no va a pasar nada, entre nosotras no nos vamos a separar hasta que la muerte nos separe. ¿Y por qué tomó ese compromiso? Porque estaba anclada en su fe en el Dios de Israel, aunque no era su fe de nacimiento, posiblemente había seguido a dioses paganos, pero se refugió bajo el Dios de Israel. Y cuando confió en Dios, Dios le guió al campo, no solamente para proveerle de alimento, sino para que pueda llevar adelante su plan, encontrar a vos y eventualmente dar continuidad a la línea mesiánica para que puedan nacer el Mesías. Así como Amán quiso destruir al pueblo de Israel para destruir la descendencia del Mesías, en muchas ocasiones la línea mesiánica o la familia que eventualmente traería al Mesías, a Jesús, se vio en peligro, y siempre la buena mano de Dios estuvo ahí, que ser parte de la línea mesiánica. Entonces vemos cómo provincialmente Dios le guía a los campos, en algo bien práctico. Y después, anoté mal ahí, vamos a buscar el último ejemplo, y después quiero hacerte algunos desafíos ya para terminar en cuanto a la aplicación. Este ejemplo quizás es menos conocido, o quizás un poco menos común, pero a mí me encanta. Me hubiese gustado conocer un poco más de la vida de este hombre. Simeón, está en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 28. Este es un hombre del cual no tenemos mucha información bíblica, pero hay algo puntual que hace referencia a la providencia de Dios, cómo Dios le guía en su providencia. Dice el versículo 21, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, a Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y esta frase yo la tengo resaltada en mi Biblia: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gran pregunta que yo me hice mucho tiempo y me la sigo haciendo, si alguno me la responde, yo totalmente agradecido, es cómo él fue movido por el Espíritu Santo, cómo supo que tenía que ir al templo, cómo supo que tenía que en ese momento, en ese tiempo preciso, ir al templo para ver al Mesías, porque tenía una promesa, y él esperaba esa promesa y sabía que no iba a morir hasta ver al Mesías. De alguna manera soberana, Dios le guía. A veces pensamos con estas palabras, movido por el Espíritu Santo, quizás en algún término pentecostal, pero creo que nos falta a veces considerar la guía del Espíritu Santo en las decisiones diarias. Incluso nos sorprenderíamos cómo Dios puede movernos a tomar decisiones a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, por supuesto, pero ver la guía de Dios. Este hombre fue movido
fue colocado en el momento justo, en el momento preciso, para ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Providencialmente, Dios controló la situación, orquestó los eventos para que Él se despidiera de este mundo conociendo al Mesías. Algunos ejemplos, hay otros más quizás, pero tomaría más tiempo. Ahora yo quiero terminar con algunas preguntas. Yo puse en primer lugar, Dios supervisa y controla absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo de nuestra existencia. En este tiempo que estamos viviendo, a veces estamos tan influenciados por la televisión o por la situación mundial, que incluso podemos llegar a flaquear nuestra fe y decir, Dios, ¿realmente estás involucrado en lo que está pasando? ¿O Dios está haciendo la vista gorda de lo que está pasando en la actualidad? O incluso dificultades personales, y pensamos de que a Dios se le está yendo la mano, o que Dios no está suficientemente atento a lo que vivimos. Cuando las cosas van bien, podemos glorificar a Dios y podemos encontrar un propósito para lo que Dios tiene. Pero cuando algo malo viene a la vida, yo creo que uno de los consuelos más grandes y una manera muy efectiva de profundizar mi confianza en Dios es descansar en su providencia. Que incluso las cosas malas, como lo pasó José en su vida con sus hermanos, o incluso también la muerte de Cristo, que para algunos fariseos o escribas era una victoria, estaba orquestado bajo la mano de Dios. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, esas expresiones que trabajan en conjunto u obran en conjunto para nuestro bien. A veces desconfiamos o a veces incluso nos podemos quejar o incluso no podemos tener paz en nuestro corazón porque olvidamos que tanto lo bueno y lo malo es permitido por Dios. Hay algo, dice ahí el profeta Jeremías en Lamentaciones, hay algo que el Señor, algo que acontece que Dios no mandó o algo que acontece que Dios no permitió. Absolutamente todo tiene propósito. Y esto es lo que enseña la providencia de Dios. Pero en segundo lugar, Dios supervisa y controla absolutamente todo, tanto lo trascendental como lo trivial de nuestra existencia, como te decía recién. A veces descansamos en Dios en las decisiones grandes. Tengo que tomar esta decisión, entonces como tengo que tomar esta decisión y esta decisión tiene grandes implicaciones en mi vida, en la de mi familia, bueno, esta vez voy a pasar tiempo en oración. Tengo que decir algo, bueno, tengo que sentarme y hasta que no ore, hasta que no lea, pero a veces en las cosas de la vida diaria no estamos tan atentos. Y a veces puede pasar una persona al lado nuestro y no aprovechamos una oportunidad, porque pensamos que quizás no va a tener ningún impacto en la eternidad, o no va a valer la pena. Pero Dios está interesado y está atento en lo trascendental, en aquello que tiene un impacto, quizás para nuestros ojos, mayor impacto, o en aquellas cosas que son de la vida diaria, en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en donde sea que estemos, en las decisiones que hacemos todos los días. Entonces, cuando entendemos que la providencia de Dios está en todos los detalles, podemos tener confianza, podemos descansar, porque no tenemos que depender siempre de ese sentimiento de querer controlar todo. Todos creo, algunos en mayor o menor medida, tenemos esa mala costumbre o mal hábito de querer controlar todo. Y te digo algo, no podemos controlar todo, simplemente porque no somos Dios. Y créeme que nos estresaríamos y terminaremos internados de tantas preocupaciones y cosas por controlar. Si lo tenés que controlar, descansa en Dios. Y si no lo podés controlar, no te afanes, no te preocupes. Si no depende de vos la solución, o no depende de vos que cambie la dirección del viento de esa tormenta, no te afanes, no te quejes. Intentá descansar en la providencia de Dios. Es fácil decirlo, incluso para mí es fácil decirlo ahora, pero el examen se toma en la vida diaria. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las dificultades? Cuando entendemos la providencia de Dios, estamos más equipados y preparados que quizás otros creyentes que no consideran estas verdades. Después dice, Dios está atento a mi vida. Es como que si Dios tuviera una atención personalizada con cada uno de sus hijos. Dios tiene un trato especial con cada uno, incluso en la vasta cantidad de creyentes a lo largo de la historia. En la eternidad vamos a ser millones de millones que van a adorar al Cordero. Pero eso no es un desafío, no es un límite para Dios. Dios tiene un trato personal con cada uno. Dios sabe cómo te sentís, Dios sabe lo que estás luchando, Dios sabe cuál es tu necesidad, y acorde a eso, trata con vos y trata conmigo. A veces cometemos el error de tener a los creyentes en moldecitos de galleta. ¿Viste? Cuando vos quizás tenés un molde o cuando
quizás tenés, me acuerdo en el ministerio, por ejemplo, en Palabra de Vida se hacían los brownies, y creo que era de Johanna Boldien, tiene una fuente que tiene todos circulitos, donde vos colocás después la mezcla, y después colocás al horno y te sale, bueno, no sé bien el nombre, pero todos me entienden lo que quiero decir, para poder disfrutar algo dulce, lo que se vendía en campamento. Y a veces pensamos de que como creyentes todos tenemos el mismo molde, y todos tenemos que vivir de la misma manera. La escritura es la misma, pero no todos tenemos la misma experiencia, no todos tenemos la misma toma de decisiones, no todos tenemos los mismos tiempos. Y a veces podemos caer en ese error de juzgar a otros porque no hacen lo que nosotros hacemos, porque no piensan como nosotros pensamos. Y Dios tiene un trato con cada uno. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento, otros necesitan mayor gracia, otros quizás a la primera aprenden, otros quizás no aprenden a la primera y toman mucho tiempo. Yo soy uno de esos, humildemente lo digo. Y Dios tiene que trabajar constantemente en mi vida, en la de mi esposa. Entonces, Dios está atento, no está solo, no estamos solos. Dios conoce absolutamente lo que estamos viviendo. Después dice, Dios obra en el tiempo preciso. Esto es lo que pasó con Esther, pero especialmente lo que pasó en el capítulo 6, versículo 4. Mardoqueo estaba a punto de morir. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Tuvo que intervenir. O sea, yo te podría contar un montón de ejemplos, donde estaba, por decirlo así, como decimos vulgarmente, con la soga al cuello, donde estaba contra la pared. Pero di gracias a Dios, porque en algunos momentos no bajé mi confianza en el Señor, y Dios respondió justo. En otros momentos, ¿sabes qué pasó? Bajé mi confianza. Me dejé rendir por la incredulidad. Dije, no, acá ya no hay oportunidad, acá se acabó. ¿Y sabes qué pasaba? Después Dios, con paciencia, me llevaba, no, yo todavía estoy en control. Y es una experiencia que nos lleva a caminar cada día con el Señor. Dios me guía en su providencia. Esto es lo que vimos en la vida de Simeón o en la vida de Ruth. Es decir, ¿cómo Dios me puede guiar? Bueno, primeramente refugiate en el Señor, confía en Él, viví una vida piadosa, obedecí su palabra, seguí su voluntad, y créeme que en las ocasiones más inoportunas vas a ver la mano de Dios. Y los demás no lo van a entender. Ah, pero fue una casualidad. Ah, no, pero justo te encontraste con esta persona. Ah, pero justo te llegó un mensajito y te cambió todo. Bueno, si quieres verlo así, míralo así. Yo descanso en un Dios soberano. Yo descanso en la providencia de Dios. Ahora, esto no es un misticismo, ¿no? No caigamos tampoco en ese error. Pero Dios, créeme, lo vemos en su palabra, y Dios sigue trabajando con nosotros muchas veces providencialmente, aunque no nos percatamos. Pero yo creo personalmente que en la eternidad va a haber un testimonio público de todas las ocasiones en nuestra vida, desde que nacimos hasta que muramos, de ver la buena mano de Dios. En algunos momentos nos damos cuenta y alabamos y bendecimos a Dios, pero quizás sea mayor la cantidad de veces en las que no nos hemos dado cuenta y Dios ha obrado a nuestro favor. Y el último punto dice, Dios puede cuidar de mí. Eso es lo que dice 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad de Él porque tiene cuidado de mí. Dios se preocupa, Dios nos ama. No es un Dios distante. No es que Dios se sienta como espectador a ver tu vida. No, Dios no es así. Dios está cercano, dice el Salmo, cercano a los quebrantados de corazón. Él está próximo, Él está atento, Él está pendiente de que podamos seguirle. Nos guía, nos corrige, nos ayuda a crecer. A veces lo entristecemos. Nuestra meta tiene que ser seguir al Señor y colocar nuestras cargas, nuestros problemas sobre Él, en oración, porque Él nos cuida. Si permitimos que Él nos cuide. Si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a golpear, vamos a sufrir y vamos a volver a Dios. Y Dios, en palabras humanas, diría, yo te avisé, te dije que te iba a ir así, pero bueno, no importa. ¿Aprendiste la lección? Bueno, mira, la próxima hacelo así. Te acompaño. ¿Perdiste tiempo? ¿Perdiste gozo? Quizás hubo consecuencias, pero Dios te da una nueva oportunidad. Entonces, oro para que esto que vimos, perdón si fue un poco extenso incluso en la aplicación, se pueda aplicar a lo que estás viviendo. Tenemos un Dios soberano, no un Dios distante, sino que está atento y está especialmente involucrado en lo que estamos viviendo día a día. Incluso nos sorprenderíamos, como te decía, de la participación que Dios tiene en lo que vivimos día a día. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos abrir con libertad tu palabra. Pido, Señor, por cada uno de nosotros,
Te pido, Señor, para que puedas alinear nuestros pensamientos con esta verdad que hemos podido meditar en estos breves minutos. Señor, muchas veces olvidamos o perdemos de vista estas verdades. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nos estresamos, porque nos afanamos, porque comenzamos, Señor, a preocuparnos en ese afán de querer controlar todo. Y Padre, tendríamos vidas un poco más tranquilas, sosegadas, si recordáramos con más frecuencia que no todo depende de nosotros y que tú no pierdes el control de nada de aquello que pasa en nuestra vida. Señor, permítenos vivir estas experiencias en nuestro caminar contigo, así como lo pasó Esther, así como fue en la vida de Ruth, así como fue en la vida de José, así como fue en la vida del Señor Jesús, incluso también en la vida de Simeón y de otros tantos que se refugiaron, que te buscaron a ti, y tú no los abandonaste ni un solo día de sus vidas. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza, a poder ser como niños, que podamos confiar en que tú tienes lo mejor para nosotros y tú tienes un trato personal y una atención personalizada para con cada uno de tus hijos. Te agradecemos por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alan. Gracias.